Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y es cómo conocer lo que están pensando los traders profesionales de cada activo. ¿Y por qué voy a hablar sobre ello? Y es porque en situaciones complejas de mercado como las que estamos viviendo ahora con el tema de la invasión rusa, es fácil que perdamos perspectiva con un mercado solo si seguimos, por ejemplo, el mercado de acciones o seguimos solo el mercado de Forex o seguimos el mercado del oro. Dependiendo de lo que sigamos, tenemos solo una visión de lo que está ocurriendo, es decir, teniendo una visión solamente del mercado en el que estamos trabajando, normalmente nos da una opinión sesgada de lo que está ocurriendo. Pero si comprendemos cómo se deben de mover todos los mercados al unísono en determinadas circunstancias, esto nos puede ayudar a comprender si alguno de estos sectores, digamos, de estos grupos de traders que están operando diferentes tipos de activos, se están equivocando y existe algún tipo de probabilidad importante de que algo al contrario ocurra, ¿vale? No significa que vaya a ocurrir, pero sí que tengamos muchas más probabilidades de éxito si estamos viendo una incongruencia en el comportamiento. Y me refiero a lo siguiente. Nosotros ahora mismo estamos viendo en este gráfico diferentes ETFs que corresponden, por ejemplo, en la parte de arriba al mercado de acciones como tal, en el S&P, en la izquierda, en el centro el Nasdaq y en la derecha el Russell, empresas más pequeñas, y en la parte de abajo tenemos al petróleo, tenemos a los bonos y tenemos al oro. Como veis, en la parte de arriba tenemos lo que son las acciones en sí y en la parte de abajo tenemos diferentes, digamos, commodities como son el petróleo o el oro, o también tenemos el mercado de bonos. ¿Y por qué esto es así? ¿O por qué yo sigo estos mercados de forma continua junto con el mercado de acciones? Y es sencillo, y es que a veces los mercados empiezan a descontar cosas que otros mercados no. Por ejemplo, en el oro se descontaba antes de que el mercado se desplomara que el oro iba a reventar para arriba igual que los bonos. Y eso hizo que nos decantáramos con que era fácil de que ocurriera un desplome en el mercado. Es decir, el mercado de bonos y el mercado de oro te estaba anticipando un potencial problema importante en el mercado antes de que ocurriera. ¿Y esto cómo podemos saberlo? Es sencillo, pensad en lo siguiente, y es que la mayor parte de los traders, digamos, retail como nosotros, que no tenemos grandes posiciones importantes, nos dedicamos principalmente al mercado de acciones. Es cierto que hay muchísimos fondos que solo se dedican a eso, pero lo que quiero decir es que aunque nosotros nos dediquemos al mercado de acciones o al mercado de índices, en realidad índices sobre acciones, hay muchos sectores como el sector de energía o sectores de materias primas como el oro o los cereales o los bonos que realmente no atraen a mucha gente a esos mercados. De hecho, la negociación que tienen es muchísimo más baja que cualquier índice, cualquier futuro o cualquier acción. ¿Por qué digo esto? Y es porque lo que vamos a encontrar en esos mercados, como el mercado de bonos o el mercado de commodities como el oro o el petróleo, es que la mayor parte de la gente que opera esos mercados suelen ser profesionales de verdad. Normalmente por la volatilidad que tienen o por los márgenes que necesitas para hacer ese tipo de operaciones. Eso implica que si estás observando ese tipo de mercado, estás viendo lo que están haciendo realmente solo profesionales, ¿vale? O en el 90% profesionales. Y no están dejando potenciales movimientos trampa y ciertos movimientos que ocurren en el mercado todos los días que buscan que la gente retail pequeña acabe cometiendo errores importantes. En los mercados en los que solamente se producen operaciones por parte de los profesionales, como el de bonos, prácticamente que lo operan solo profesionales, realmente lo que estamos viendo es lo que están pensando esos profesionales que se dedican a esto. Y podemos pensar lo siguiente. ¿Qué nos están diciendo esos mercados, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mercado de petróleo o el mercado de bonos o el mercado de oro, porque nosotros estamos viendo lo que son las acciones. Pero ¿qué correlación tienen que tener esos mercados con el mercado de acciones? ¿Vale? Esto es muy importante porque si comprendemos cómo están pensando esos traders, tenemos que ver si van en congruencia con lo que está ocurriendo en los mercados de acciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil y es lo que está ocurriendo. Por eso he elegido este tema, porque la situación nos está dando a ver que
un grupo de traders, que son los profesionales, están pensando de forma diferente a lo que está ocurriendo en el mercado de acciones. Y por eso consideraba interesante verlo y exponerlo para ver lo que va ocurriendo en los próximos días y ver cómo reacciona el mercado en función de esta información que tenemos. No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con Rusia, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con Ucrania, ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, no tenemos ni idea. Pero ellos sí están descontando cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo claro y vamos a poner el ejemplo del día 24 de febrero. El 24 de febrero se marcó mínimo en el S&P, en el Nasdaq y en el Russell. Por consiguiente, también intentaron marcar máximo, vamos a poner por aquí una línea, en petróleo, un máximo aquí en bonos y un máximo aquí en oro. Es decir, los tres activos, nosotros estamos viendo que los índices marcaron un mínimo y estos activos, los que estáis viendo en la parte de abajo, marcaron un máximo. A partir de ahí estuvieron 2 días bajando de forma importante, como los mercados de acciones normales estuvieron subiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir de ahora? Lo que estamos viendo es que hay de estos 3 activos, 2 de ellos que están subiendo de forma importante. Es decir, si nosotros pusiéramos en un mismo gráfico con la misma situación que vemos en los bonos ahora mismo, es decir, que los bonos estén descontando la realidad del mercado, estaríamos hablando que la caída que tendríamos que estar viendo en el S&P tendría que ser importantísima, porque el mercado de bonos está como si el mercado se hubiera caído muchísimo más de lo que bajó el día 24 de febrero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente un máximo en los bonos normalmente coincide con un mínimo en el S&P, por ejemplo, ¿vale? Es decir, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? No estamos hablando, simplemente estamos hablando de una correlación normal en los tiempos que corren. Antes incluso la correlación era justo la contraria. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ahora mismo las circunstancias que tenemos son estas. El mercado de bonos lleva un montón de tiempo en tendencia bajista y está empezando a intentar subir. ¿Por qué os digo esto? Porque nosotros vemos que ahora mismo el mercado de bonos ha subido en torno a un 2%, que en términos normales es muy poquito, ¿verdad? Pero en términos de bonos es bastante. Hemos estado viendo que ha subido un 2% con respecto a este máximo del día 24 de febrero. En el mercado de petróleo hemos visto que el máximo es un 3 y pico por ciento más que el máximo que marcamos aquí. Pero en cambio, el S&P, en vez de bajar, está subiendo ahora mismo, digamos, un 4%, sí, no marca un 4% desde mínimo. Es decir, que uno de los 2 bloques de traders, digamos, los que son los profesionales puros y duros, los que no hay gente retail prácticamente, están descontando que hay problemas graves en el mercado y que esto va a ir a peor, porque siguen posicionándose alcistas en esos mercados. Pero en cambio en el mercado de acciones, como el S&P, el Nasdaq o el Russell, estamos viendo que ni de cerca estamos cerca de esos mínimos. ¿Qué es lo que estoy intentando transmitiros? Que hay una incongruencia en ese comportamiento. Si nosotros estamos viendo que los bonos están bajando desde el día 24, día 25 y siguen bajando, nos estarían dando una señal relativamente aceptable en las circunstancias que tenemos ahora. ¿Qué circunstancias tenemos? Tenemos una potencial subida de tipos de interés que provocaría que el precio de los bonos también modificara. Pensad que una subida de tipos de interés provocaría una bajada en los precios de los bonos, es decir, todo apunta a que estos precios de bonos deberían de irse para abajo, pero en cambio lo que estamos viendo es que los bonos se están yendo para arriba. ¿Por qué se van para arriba? Lo más probable estén descontando o bien que no se van a subir tipos de interés, una de esas de las posibilidades. Segundo, porque la situación en el tema de Rusia se va a poner mucho más compleja y va a provocar que la gente vaya buscando activos refugio y eso provoque que los precios de los bonos se disparen, el precio del petróleo se dispare o el precio del oro se dispare. Entonces tenemos 2 variantes, no sabemos exactamente cuál está predominando en el mercado, pero que está haciendo que el precio de los bonos se vaya hacia arriba, que el precio del petróleo se vaya hacia arriba y que el oro también se esté intentando ir para arriba. Entonces, viendo esto, no sabemos cuál va a ser el efecto que va a tener. Si, por ejemplo, no se subieran los tipos de interés, sí podríamos estar viendo que el mercado está descontando correctamente esa falta de subida de tipos de interés con esa subida del mercado. Vale, eso puede ser, pero las probabilidades no sé si son relativamente altas de que no se produzca una subida de tipos de interés
por la situación de inflación que tenemos, por la situación que tenemos en conjunto de potencial riesgo en el mercado, de que esto genera una hiperinflación por la subida de las materias primas y por la situación de estrés que podemos estar viviendo en las próximas semanas, incluso próximos meses. Entonces, lo que os quiero decir es que nosotros tenemos que ver siempre al unísono el comportamiento de un máximo o un mínimo en el mercado, digamos, de profesionales con respecto al mercado de acciones, justo al contrario. Si nosotros vemos un mínimo en el S&P, debe de ser un máximo en bono o un máximo en el oro. Y viceversa, si vemos un máximo en el S&P, debe de ser normalmente un mínimo en bono o un mínimo en oro. Porque eso nos está dando que el mercado está funcionando correctamente y que los riesgos que los traders están viendo se están moviendo al unísono en todos los mercados. Pero si estamos viendo una divergencia de comportamiento en estos dos mercados, digamos, mercado de profesionales y mercado de retail, digamos, si vemos una divergencia importante de comportamiento, existe un riesgo de que uno de los dos se está equivocando claramente. Casi con total probabilidad. Entonces, esto nos está anticipando que uno de los dos se va a equivocar, ¿vale? Esto es lo que yo parto siempre, la idea que si veo que uno de los dos está haciendo algo diferente, uno de los dos se va a equivocar. Y la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿qué pensáis que es más probable? ¿Que se equivoque la gente que es como nosotros, retail, que bueno, que sí tiene dinero y que se mete en el mercado de acciones, pero simplemente eso, la gente que se dedica 100% a esto, que es profesional y que mueve muchísimo dinero? Es mucho más fácil que se acabe equivocando la gente retail que la gente profesional. Siempre tenéis que hacer caso al mercado de los profesionales, y esos son los mercados de bonos y mercados de materias primas. Se acabó. Todos los mercados de acciones, al final, sufren de manipulación constantemente, y ese tipo de manipulación nos hace cambiar nuestra perspectiva muchas veces de lo que acaba ocurriendo de un potencial cambio de tendencia. Como os decía en el vídeo de la semana pasada, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Que es el engaño de los números en el trading. Y al final lo que estamos viendo es simplemente eso, variaciones porcentuales. Lo que está ocurriendo en los bonos no es normal con respecto a lo que ha pasado en el S&P. Y eso nos está llevando a pensar, o yo por lo menos lo que me está llevando a pensar, es que las probabilidades de un mercado que pueda seguir bajando en las próximas sesiones o próximas semanas se están incrementando mucho si esto no cambia. Es decir, si no vemos un cambio de comportamiento en los bonos, no vemos un cambio de comportamiento en el oro, o no vemos un cambio de comportamiento en el petróleo, que veamos claramente que están dándose la vuelta hacia abajo. El petróleo quizá no tanto, pero en los bonos y en el oro, si no vemos ese tipo de comportamiento, las probabilidades de que el mercado se complique de forma grave son mucho más altas, porque lo que estamos viendo en una subida de bonos es simplemente que la gente está buscando un activo refugio. Y estamos viendo que cada vez que suben los bonos es buscar activos refugio. Con lo cual estamos viendo ese movimiento de dinero hacia ese mercado que está plagado de profesionales y que están viendo que esto tiene pinta de estar creando una tendencia alcista. Tened en cuenta que partimos de una situación muy mala. Vamos a verlo en el largo plazo para que entendáis el contexto. Partimos de una situación muy mala en la que llevamos en tendencia bajista pues desde el día 6-12 de diciembre más o menos. Se hizo un máximo por aquí, descontando una subida de tipo ya os digo, por parte de la FOM, y esa fue el empezar a descontar la subida de tipo desde que tuvimos la reunión de la FOM en diciembre, y eso nos está llevando a una tendencia bajista importantísima, y esa tendencia está cambiando, o bien porque la FOM no va a moverse y vamos a tener unos tipos de interés relativamente bajos un tiempo más y los bonos ya lo están descontando, o bien porque la situación de estrés de mercado está haciendo que los bonos empiecen a tener una tendencia alcista independientemente de una potencial subida de tipos de interés, ¿vale? Siempre pensad que una subida de tipos de interés va a provocar que los precios bajen en los bonos, ¿vale? Es simplemente una cuestión matemática. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una de las dos cosas. ¿Qué es lo que no estamos viendo en el mercado de acciones? ¿Qué no estamos perdiendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No significa que esa subida en los bonos y esa subida en el S&P no puedan convivir. Eso es muy importante. Puede que en ciertas circunstancias muy concretas, como eso, como una bajada de tipos o algo así, se comporten igual. Excepto en esas situaciones, normalmente lo que vaya a ver es justo lo contrario, una señal de advertencia por parte del mercado de que existen problemas graves ahora mismo en el mercado, que los índices normalmente no están descontando, pero que los profesionales se están posicionando por ese potencial escenario de complicaciones en el mercado. Entonces, yo todos los días analizo
estos activos porque nos dan una visión completa de lo que está ocurriendo en el mercado y de las probabilidades de un potencial movimiento en el mercado hacia una dirección u otra, si existe algún potencial riesgo grave en el mercado. Ahora mismo, desde mi punto de vista, creo que está descontando eso, un potencial riesgo grave en la situación. ¿Que puede que no ocurra? Puede ser, pero eso nos estaría diciendo que los tipos de interés no se van a modificar y que lo más probable es que esto provoque una inflación mucho más grande porque no van a contener esa inflación y ya veremos hacia dónde nos lleva eso. Que eso también ya nos está dando información de por sí. Si ocurre una cosa grave con el tema de Rusia que esté descontando el mercado, nos va a dar qué es lo que podemos hacer, pero también si no se hace y están descontando que no se van a subir tipos, también nos está descontando qué es lo que va a ocurrir. En ese caso podría haber aquí una hiperinflación, que eso ya tendríamos que ir viendo a ver lo que ocurre dentro de una semana o unos meses, pero eso puede provocar también graves consecuencias en el mercado. Ya os dije por Twitter que estamos en unos niveles de inflación muy altos comparativamente a niveles de 2007 y eso probablemente es lo que estamos viendo, un evento u otro, pero al final complicaciones potenciales en el medio o largo plazo, y nos lo están diciendo los bonos, ¿vale? Así que un ojo con eso, ya veremos a ver dónde nos lleva todo este follón que estamos viendo en los mercados, pero tened muy en cuenta estos tres mercados porque nos están dando una visión totalmente diferente de lo que nos dan las acciones y nos puede anticipar problemas si tenemos posiciones de medio o largo plazo y por lo menos estar atentos si esos problemas se llevan a cabo, ¿vale? Y eso es súper importante. Así que bueno, chicos, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.